Bueno, listo. Entonces, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en la charla, última jornada de charla, última sesión de charlas en Introducción a Ingeniería Electrónica, a Catalina Mejía. Catalina nació en Pereira, en donde Ujú. estudió hasta bachillerato y luego se fue a estudiar a Armenia, a la Universidad del Quindío de Ingeniería Electrónica, donde tuve la oportunidad de ser su profesor por allá en el 2000 y piola, 2007, 2005, no, ¿cuándo fue eso, Cata? 2004, 2005, sí. 2004, 2005, se graduó en esa universidad en el 2010, obtuvo su máster también en Ingeniería Electrónica en Tecnologías de la Información e Ingeniería Computacional de una universidad en Alemania, es la RWTH, Aachen. Ujú. Ahorita nos dirás mejor cómo se pronuncia. En el 2015 y desde que se fue para Alemania a hacer su maestría, pues allá se quedó. Ha estado, yo creo que en un poco de empresas relacionadas con la industria automotriz, sobre todo. Has trabajado con Mercedes-Benz, has trabajado con Audi, sobre todo en temas de telecomunicación en redes vehiculares, ¿cierto? Ahorita nos Ujú. contarás Car2X, tecnologías 4G. Ah, también estuviste en el laboratorio Fraunhofer, ¿no? Sí, cierto. Fraunhofer. Fraunhofer. Eh, fuiste delegada y líder del grupo de seguridad digital del consorcio Global 5G, Asociación Automotriz 5G, donde recibieron el premio al mejor trabajo del año en Turín. Uy, para que nos cuentes ahí cómo fue eso. Has sido representante en proyectos para Audi en China. Uy, yo no sabía. Has liderado desarrollo e implementación de estándares de tecnología 5G a través de los ministerios de tecnologías en Beijing. Sí. Y ahora trabajas en armonización de estándares de seguridad criptográfica para Europa, Estados Unidos y China. Eh, Ahí se nota pues que ha sido una de mis egresadas, mis estudiantes más adelantadas. Ha sido invitada como panelista por el Centro de Investigación de Ericsson en Alemania en el 2018, por el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Pereira y por el Congreso Mundial de Comunicaciones Móviles en Barcelona 2020. Has asesorado empresas colombianas para incursionar en el mercado alemán, eh, a través de ProColombia. Ahorita nos puedes contar qué es ProColombia en Frankfurt, y Ujú. has trabajado como voluntaria en proyectos de desarrollo social para jóvenes y niños en Colombia como líderes de talleres en ciencia, tecnología e iniciativas como clubes de ciencia en Colombia. Y Ujú. en su tiempo libre hace música andina, si además es cantante y hace senderismo y además es profesora de alemán. Eh, Esto lo deberías poner acá. Eh, Catalina, muchísimas gracias. Felicitaciones pues por todo lo que has hecho, y para mí es un orgullo, no solamente pues por haber sido mi estudiante, sino un orgullo pues como colombiana, siempre como llevando en alto el nombre de Colombia por allá en Europa. Y ahorita pues me doy cuenta que en Asia. Así que felicitaciones. Muchas gracias y ya, listo. Tienes unos 40 minutos para hacer una presentación. En el medio puede haber preguntas. Yo te interrumpo si hay manos por ahí levantadas. Perfecto. eh, y listo, de una. Muchas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Muy buenos días para todos en Colombia. Buenas tardes para todos por aquí, por estos lados. Bienvenidos a mi presentación Experiencias en Alemania. Mi nombre es Catalina Mejía Rodríguez, como Luz la acaba de presentar. Y hoy quiero contarles un poco de cuál ha sido esa trayectoria y esa jornada durante los últimos 12 años que he estado aquí en Alemania. Y para empezar, pues entonces quiero mostrarles, ubicarnos geográficamente, mostrándoles un mapa de Alemania, en el cual me ubico aquí geográficamente en el primer punto, en el estado federado de Bavaria, al sur de Alemania. Este primer punto rojo es Nuremberg, que es la ciudad en la que yo vivo. Y aquí es donde yo trabajo, Ingolstadt. No sé si se ve mi cursor. ¿Se puede ver mi cursor Sí, cuando lo sí, estoy Cata, sí. moviendo? Sí, sí, sí. Súper. Que es donde está la central de la empresa automotriz, la compañía Audi. Y aquí al sur vamos a ir por algunos lugares también en donde yo estuve trabajando antes, que fue en el Instituto Fraunhofer en Múnich, en Mercedes-Benz en Stuttgart, en la casa matriz, y al oeste, perdón, en Aachen, en donde está la Universidad RWTH Aachen, que es la universidad, según el rank, en Europa, la número uno en Alemania en ingeniería electrónica, afortunadamente, y en ingeniería mecánica. Entonces, pues vamos a empezar con Catalina siendo pues una joven en el eje cafetero con muchos intereses en temas de ingeniería, con habilidades de idiomas. Lo aprendí cuando estaba muy pequeña, es algo que recomiendo fuertemente para las personas que quieran tener como una experiencia más profunda en otras culturas.
Lo aprendí cuando tenía 8 años y andaba con un diccionario de inglés debajo del hombro con el que mareaba a todo el mundo con preguntas. Y también tenía un anhelo enorme de poder conocer cómo funcionaba la ciencia y cómo funcionaba la tecnología. Tenía una curiosidad muy grande y quería estudiar ingeniería biomédica. Pero en ese momento no había presupuesto en mi casa para que yo pudiera estudiar ingeniería biomédica en una de las pocas escuelas que lo ofrecía, que era súper exclusivo. Entonces hablé con mis papás y acordamos que yo mejor podía pasarme de ingeniería electrónica a ingeniería biomédica, y así fue como por cuestiones del azar yo entré a ingeniería electrónica en la Universidad del Quindío. Em, Les contaba que tenía una curiosidad científica enorme y que allí adquirí conocimientos, sobre todo en el área de telecomunicaciones y de automatización, y tenía unas ganas de percibir un nuevo desafío de que fuese culturalmente y académicamente pues diferente. Así que me mudé para Alemania y decidí que yo quería hacer allí mi tesis de pregrado. En ese momento la oficina internacional no tenía tantas plazas, entonces solo había una plaza por año o dos por año para movilizar estudiantes al exterior. Así que yo misma envié mis currículums, mis aplicaciones, las envié directamente a las universidades y a las empresas, y me respondieron de esta universidad diciéndome que efectivamente podía iniciar a hacer una tesis de pregrado, pero que necesitaba 3 meses de familiarización y de periodo de prueba, en los cuales pues no me iban a pagar, pero después me ofrecían un contrato si pasaba esos 3 meses. Entonces mis papás me apoyaron para que fuese esos 3 meses a estudiar, esos primeros 3 meses, y después afortunadamente recibí el contrato y durante un año estuve trabajando en lo que fue la implementación de la tesis, conocer el simulador, y luego me tardé como otro año más escribiendo la tesis porque era en inglés y porque para mí era muy complejo poner en contexto todo lo que había aprendido de ese simulador. Y finalmente me gradué de la Universidad del Quindío en el 2010, como bien contaba Luis, y decidí que quería regresar para iniciar una maestría en Agen. Entonces, al llegar quería contarles que me encontré con una ciudad que es la ciudad del Imperio Carolingio, del Imperio de Carlomagno. Gran parte de este dom, que es como el papá de las catedrales, fue construido por Carlomagno, y también tuve la oportunidad de visitar pues lugares icónicos de fútbol como el Borussia Dortmund o como el Bayern Múnich, pero también me encontré con una comunidad de colombianos que se llama Colagen, que son unos estudiantes que se organizaron y que crearon una asociación para recibir estudiantes colombianos que llegasen del exterior como yo, desubicados, y que necesitaran como ponerse en contexto de cómo funcionaba la universidad, el sistema de transporte, el sistema académico en general, la cultura. Y ellos coordinan actividades culturales y académicas, de las cuales también hice parte y tuve varias colaboraciones con ellos. Y estoy entonces en la RWTH Hagen iniciando mi maestría, porque después de ese año de experiencias muy intenso decidí que quería regresar para hacer la maestría en comunicación, el major en telecomunicaciones, pero era en ingeniería electrónica, tecnologías de la información y ingeniería computacional, y me encuentro con los primeros retos de adaptabilidad, de competencia intercultural, porque es una ciudad que es fronteriza con Holanda y con Bélgica. Empiezo a desarrollar el pensamiento analítico, y aquí hay un par de anécdotas bien interesantes, que es aprender a criticar las fuentes de la información. Los alemanes, por todo lo que les pasó, tienen una característica muy especial, y es que ellos siempre están contrastando lo que ellos reciben como información con lo que ellos saben, y se documentan para mirar si lo que les estás contando es un cuentazo o no. Pues yo llegué y yo súper primípara en ese sentido, digamos, como no con un pensamiento tan crítico, contaba historias espontáneamente a los alemanes y les contaba, por ejemplo, que yo había ido el fin de semana, había estado en Colombia y había podido ir de Pereira hacia Bogotá, y que había cruzado la línea, que era la segunda montaña más alta de Colombia. Y los alemanes me interrumpían, así, ¿cuántos metros mide? Y yo, ¿cuántos metros mide la línea? Ujú, no sé, y me miraban como, ok, y como había un silencio incómodo, y era como, ¿por qué dice que es la segunda montaña más alta de Colombia? ¿Alguien se lo dijo? O no sé por qué ella está repitiendo eso como una lora. O decía, no sé, lo que pasa es que sí, en Colombia culturalmente la mayoría de hombres pues tienen fama de ser infieles, y entonces, y me interrumpían, o sea que son mayoría de hombres en Colombia. Y yo, no, no son más hombres que mujeres en población. Y yo, no, es como igualito, ok, entonces, ¿cómo existe esa estadística? Entonces yo pensaba, Dios, ¿en qué enredadas me pegaba por estar contando anécdotas así espontáneas sin pensar? Entonces empecé a descubrir lo que era el pensamiento analítico y lo que era cuestionar fuentes de información,
y lo que era cuestionar qué seriedad tiene la fuente de información, con qué rigor se hizo la investigación para que realmente me estén contando lo que me sea que me estén contando. Y aprendí a trabajar de una manera muy independiente porque en la maestría obviamente las cosas te dan un libro y de pronto pues ahí están las clases en las que te orientan algunas cosas, pero los exámenes, pues es un examen del 100% por materia y lo pasas o no lo pasas, no existe la habilitación. Y si te equivocas 3 veces en una materia, o sea, si repites 3 veces una materia, no puedes volver a estudiar esa carrera en Alemania, tienes que cambiar de carrera. Entonces, al final, la presión que enfrentan los estudiantes al enfrentarse a ese examen del 100% y de tener que pues, estudiar muy bien desde el comienzo de semestre en la biblioteca, pues es bastante alto el desafío. Y después de eso, pues quería contarles también que en Agen, que como es una ciudad fronteriza, pues me encontré con un equipo muy multicultural. Había nacionalidades pues, de todas partes, había compañeros pakistaníes, chinos de Taiwán, de Armenia, de Azerbaiyán, de Eslovenia, de la India, de Armenia. Bueno, había muchísimas culturas y fue muy interesante aprender cómo no existen como posturas correctas o incorrectas en muchos sentidos, sino que simplemente culturalmente cada cultura tiene su forma de rascarse las pulgas, por así decirlo. Y entonces, paralelo a eso, pues les contaba que yo necesitaba financiar mi maestría, entonces entré a un grupo de investigación que es en Agen, en un instituto de comunicaciones, y allí también había múltiples nacionalidades, personas de España, personas de Rumania, personas de Pakistán, bueno, de muchos lugares con quienes yo me entendí y hacía mucha colaboración para hacer proyectos. Nos movilizábamos todo el tiempo en bicicleta, aunque teníamos derecho a un tiquete de transporte por el cual podíamos movilizar por todo el Estado Federado. Íbamos a lugares icónicos como el Dom de Colonia, que es un dom impresionante también, que fue construido hace como 1200 años y es, bueno, es un ícono y es algo impresionante, bellísimo. Y también aprendí a hacer algunos otros deportes de invierno, a visitar lugares que eran pues como muy conocidos y andar con mi bicicleta para arriba y para abajo, en la cual también tuve un accidente que en otra oportunidad les contaré, pero que fue como, que marcó como un inicio al entrar al Instituto Fraunhofer. Bueno, en paralelo Luis les contaba que también me gusta hacer música, entonces les contaba que en paralelo desarrollaba la música. Más adelante les voy a contar por qué les cuento también de las actividades en tiempo libre. Mi papá tiene un dueto con el cual ha recorrido pues como todos los escenarios de Colombia y ha hecho muchas cosas bonitas con la música, tiene premios de composición y ha hecho cosas muy lindas y de él tengo como esa semillita y decidí retomarla porque yo no tocaba la guitarra como desde los 8 años, así que en Agen volví a retomarla y entonces participé en eventos en los cuales yo mostraba cuáles eran como esos ritmos y esas vertientes culturales que existían en Colombia. Ahí vemos una chiva al fondo en esa foto interpretábamos música del Pacífico. Ahí estoy yo tocando una carranga también, música de la región andina colombiana, música del Atlántico y a la derecha es un evento que organizamos cada año que se llamaba Tarde de Música Latinoamericana, donde los estudiantes tenían la oportunidad de conocer como todo tipo de música de diferentes regiones de Latinoamérica. Llegamos entonces a una parte como más técnica que es el tema de la maestría, la tesis de maestría. Eso fue un tema que se llamaba identificación de sensores en redes de sensores inalámbricas. Y para contarles así como de qué se trataba, se trata de poder explorar ambientes que son inaccesibles o que son muy difíciles de explorar, como los subsuelos. Y entonces tenemos un punto de inserción y un punto de extracción en el cual recopilamos los sensores. En la inserción, pues ponemos un montón, como miles de sensores que están viajando y que están tomando medidas y que están intercambiando información a través de wireless sobre parámetros como la humedad, como la temperatura, como bueno, muchos parámetros del subsuelo en el cual se encuentran y luego son extraídos. Algunos se pierden, que son los que están en amarillo, y entonces se recupera toda esa información. Entonces todo muy lindo, pero ¿cuál era el problema? El problema era que realmente no existe la cantidad de código suficiente para asignárselos a tantos sensores. Estos ambientes se necesitan explorar de esta manera porque allá no llega el GPS y entonces hay que reutilizar los códigos. Yo tengo
código A, B y C, por ejemplo, en una red de sensores, y yo tengo que reutilizar el mismo código y asignárselo a más de un nodo dentro de la red. Se necesita reutilizar porque son redes enormes y hay una escasez de códigos de multiplexación por código, y tiene unas ventajas que son la reducción de energía, dada la disminución de la longitud del código, la potencia que consume, y así hay suficientes códigos para todos. Entonces, yo veo aquí el nodo 1, 2, el 3, el 4. Veo, por ejemplo, que el 1 y el 2 tienen el mismo código para transmitir y están localizados a distancias muy similares. Y el nodo número 3 no puede diferenciar entre 1 y 2. Y hay una ambigüedad en la estimación de las distancias. Entonces, la finalidad es que haya diferentes tipos de algoritmos centralizados y distribuidos que puedan evaluar el impacto que tienen la localización estos sensores. Y yo utilicé dos parámetros que eran la distancia diferencial para nodos que tenían el mismo código y la ambigüedad para número de códigos que estaban repetidos en cada nodo. Finalmente, dentro de todo este trabajo, hubo unas partes que tuvieron éxito y otras que no tanto. Y entonces pude, pues, efectivamente concluir que había una mejor localización, pero que a mayor conectividad hacía más difícil la asignación de estos códigos a esos sensores y por lo tanto era como más limitada la disponibilidad. También obviamente se puede observar que que a mayor distancia diferencial era más precisa la forma de recuperar estas distancias de los sensores, que los sistemas centralizados son menos complejos y son más rápidos, pero necesitan mucho overhead porque se necesitan muchos mensajes de control, y que los sistemas distribuidos pueden resolver esto con menos overhead, pero tiene un problema que son los cuellos de botella, y entonces yo tengo que dentro de la red hay como vecindarios, como clusters de vecindarios que están el uno al lado del otro, y hay un problema en el que se puede caer muy fácil, que son los cuellos de botella, en el cual yo puedo no avanzar dentro del vecindario, y entonces solamente funciona para las primeras iteraciones. Por lo tanto, pues hay simulaciones masivas que se necesitan para establecer más comparaciones entre ambos tipos de métodos centralizados y distribuidos. Y esa fue mi tesis de maestría de una manera pues muy resumida. Después empiezo con la práctica. Decido que quiero hacer la práctica en Mercedes-Benz y que ya no quiero enfocarme tanto en la parte técnica, sino que quiero aprender de qué se trata en negociación una propuesta de software y de hardware. Entonces entro al equipo de negociación de Mercedes de software y de hardware, y con ellos aprendo a trabajar en equipo, con ellos aprendo a hacer networking, con ellos afianzo la voluntad que tenía de organizarme y de asumir responsabilidades, y aprendo como muchas habilidades de comunicación a la hora de evaluar propuestas y a la hora de, ya les había contado lo del pensamiento analítico y lo de pensamiento crítico, entonces lo de la habilidad de poder mirar la veracidad y la plausibilidad de una propuesta cuando está siendo hecha por diferentes proveedores en las cuales pues todos quieren ganar la propuesta, y la idea es mirar qué características hacen que esos paquetes de trabajo dentro de un proyecto tengan veracidad en cuanto a lo que ellos dicen que se demoran haciendo un trabajo y lo que realmente es, que aprendí de todos mis compañeros que están ahí en la foto. Y aquí una fotico bien simpática de las personas que eran nuevas, que las ponían en un tablero y ponían el lugar de nacimiento y todo, para darles la bienvenida dentro de Mercedes. Después de eso, me inclino también como por la ciencia, y decido que quiero trabajar un tiempo investigando en tecnologías 5G. Entonces entro a Fraunhofer Instituto, que es el instituto con mayor cantidad de patentes de Alemania. Ellos inventaron el MP3, por ejemplo. Ellos son como los terceros en innovación en Europa y son un instituto increíble, pues que tiene como 78 institutos en toda Alemania, y con ellos aprendo algoritmos. Yo ya había estudiado inteligencia artificial en la Universidad del Quindío, pero con ellos pues profundicé, digamos, como algoritmos de machine learning que son como más suaves y que ya están hechos en Python. Aprendí a hacer un benchmarking de software para mirar, comparar cuál era la operabilidad y cuál era la confiabilidad de ciertos simuladores de 5G. Hay dos tipos de tecnología bien interesantes que estuve analizando en tecnologías híbridas, que eran 5G y DSRC, que también es conocido como 802.11p, que es un protocolo muy parecido al VLAN, al Wi-Fi que conocemos, digámoslo así, pero es como una especialidad para comunicación de los vehículos.
Y estuve haciendo presentaciones en la comunidad de IEEE en Alemania, que se llama WDE, en Alemania se llama así, la rama IEEE de Alemania. Y estuve haciendo pues varias presentaciones en las cuales presentaba cuáles eran las simulaciones de estas arquitecturas híbridas que tenían 5G y que tenían ese tipo de Wi-Fi que les contaba. Y entonces esos algoritmos de Machine Learning se encargaban de elegir cuál era la tecnología más adecuada de acuerdo a las condiciones de movilidad, a los escenarios, a la congestión, a las condiciones climáticas, etcétera. Y luego he decidido que quiero profundizar más en la industria automotriz. Entonces, aquí en el sur están Audi y BMW. Decido entrar a Audi en la ciudad de Ingolstadt y allí entro al equipo de ciberseguridad, que es como el departamento principal de seguridad digital de Audi. Empiezo a trabajar con arquitecturas eléctricas y electrónicas de los vehículos, aprender cuáles son las diferencias entre plataformas, arquitecturas, componentes, cómo se implementan los procesos de calidad del modelo V, sobre todo porque yo conocía solamente el cascada, pero no conocía el modelo V de detallamiento en el que arriba está el sistema, después está la función, después están los componentes. Aquí está la concepción, aquí está el testeo y la liberación, digamos, de un concepto y cómo según ese modelo ISO uno puede desarrollar conceptos en la producción en serie y en la preproducción, el predesarrollo, perdón, de los vehículos. Y me dan una tarea bien especial, que es una tarea que ha sido como el cielo y el infierno al mismo tiempo para mí. Ya les voy a contar por qué, que ha sido el de liderar las mesas de negociación 5G entre Europa, Estados Unidos y China. Y entro entonces al mundo IT, en el cual me doy cuenta pues que la eficiencia de un sistema interconectado y de nuevos casos de uso es un componente crítico para que realmente los recursos sean usados de una forma sostenible e inteligente. Y hay diferentes mundos, digámoslo así, diferentes ecosistemas como las WSN de las que hablaba hace un rato, las redes eléctricas, las smart grids, el B2X, el Car2X, que era el que mencionaba Luis al comienzo, y que todas estas redes necesitan gestión y control y que están listas para que nosotros podamos afrontar esos desafíos y desarrollar soluciones en equipo. Desde como yo lo veo, digámoslo así, hay como diferentes ecosistemas que están creciendo vertiginosamente. No solamente existe la 5G, sino que también están los carros eléctricos que deben estar conectados a una infraestructura Smart Grid que debe pues tener una inteligencia especial. Está IoT, está también la industria 4.0, los sistemas embebidos, la robótica. Hay muchos ecosistemas, no solamente hay que quedarse pues en unos de ellos, pero hay como para elegir, hay para todos los gustos y sabores. Y yo quería hablarles un poquito del 5G. Y son ecosistemas que están listos para ser desarrollados y optimizados y que son como un mundo fascinante de conocimiento para quienes sean curiosos. Y entonces en el 5G pues yo tengo tres tipos de casos de uso. Los que están en azul, que es el Extreme Mobile Broadband, los que están en naranja, que es el Massive Scale Communication, y los que están en verde, que son el Ultra Reliable Low Latency Service. Entonces en el azul es como donde nos movemos los usuarios normalmente, donde hacemos nuestras videollamadas, que tienen una latencia muy baja, como de 4 milisegundos. En el naranja es donde hay dispositivos como los portables, por ejemplo, el healthcare, el smart home, y son como millones de dispositivos ya por kilómetro cuadrado. Y vamos al último, que es el verde, que son los sistemas que necesitan una latencia y una confiabilidad súper alta, una latencia muy baja y una confiabilidad súper alta para casos de seguridad pública, como la policía, como los bomberos, para las cirugías remotas o para la comunicación vehicular, que es de la que yo les quiero hablar. Nosotros vemos aquí que está Vehicle to Infrastructure, que es carro a infraestructura. Vemos que hay vehículo a transeúnte y vemos que hay vehículo a vehículo, B2B. Yo les voy a hablar de cómo funciona la B2B, que es cómo funciona la comunicación de un carro a otro carro. Entonces, ¿cómo es eso del autonomous driving? Mm, no sé si hayan escuchado que la idea es que en el futuro los carros puedan conducirse autónomamente y ya hay un par de prototipos y un par de carros que ya lo hacen en Arizona y en China, que funcionan autónomamente, en el que uno se puede sentar relajado y cruzarse de brazos y dejar que el carro conduzca y haga todo.
Y pues hay diferentes niveles de automatización para ello. El nivel 1, 2, 3, 4, yo les voy a hablar de los primeros niveles, que son los que primero empiezan a intercambiar los primeros mensajes de cooperación, son mensajes de cooperación en los cuales un carro le avisa al otro que hay accidente, un carro le avisa al otro que puede adelantar en curva, un carro le avisa al otro, le muestra a través de su cámara lo que está viendo, yo le puedo mostrar a los que están mucho más atrás qué es lo que yo estoy viendo en mi pantalla, lo que yo estoy viendo en mi parabrisas, perdón, en mi horizonte. Entonces, esa forma de comunicación vehicular se llama Car2X. Car2X es vehículo a todo y Car2V o V2V es vehículo a vehículo. Para ello se necesita posicionamiento, seguridad, conectividad y altos niveles de confiabilidad. Entonces yo hice un dibujo en el cual les quiero como explicar cómo funciona también la seguridad detrás de ese sistema y cómo funciona la comunicación detrás de ese sistema, que es súper interesante. Perdón por mis habilidades de dibujo de carritos, digamos que no son los más bonitos, pero se entiende que son dos vehículos que se están comunicando. Son como amebas. Amebas con ruedas. Aquí van dos amebas con ruedas, dos vehículos. Tenemos el de la izquierda y el de la derecha. El de la derecha se está comunicando directamente con la estación base o la base station, que es conocido en 4G como eNodeB o en 5G como gNodeB, y le está asignando los bloques de recursos, los resource blocks. Entonces, este carro se está comunicando directamente con la estación base, con la antena, digamos, gigante que les está mandando toda la información. Y ese carro de la derecha se está comunicando con el de la izquierda a través de una interfaz que se llama PC5, y que ese carro de la izquierda no se está comunicando directamente con la estación base, está teniendo acceso a Internet, está teniendo acceso a un montón de información, pero a través de ese otro carro no está comunicándose directamente con esa estación. Entonces eso hace que en túneles o en situaciones donde no haya, digamos, como una cobertura muy profunda, donde no haya GPS, el V2X pueda suplir las necesidades y pueda suplir esa información que se necesita en condiciones de poca señal o de ningún tipo de señal con un GPS. Pero ¿qué se necesita para que dos vehículos se comuniquen? O sea, ¿qué tiene que pasar ahí para que yo le dé la autorización de un vehículo y le dé permiso para que hable con otro? Pues entonces yo tengo los sistemas backend. Yo tengo dos sistemas backend. Yo tengo el de mi OEM. OEM es el de cualquier tipo de compañía automotriz. Puede ser Volkswagen, puede ser BMW, puede ser cualquiera. Y tengo un backend que es un sistema, todos los sistemas que están atrás, que me están brindando, por ejemplo, multimedia, que me están dando, por ejemplo, la película que me quiero ver en ese momento, o que me están dando cualquier tipo de información de infotainment. Y entonces yo recojo un token eh, que intercambio con mi backend privado, con mi backend, el backend de la empresa de este carro, porque aquí están hablando, por decir algo, dos carros de dos empresas diferentes, se está hablando Volkswagen con, por decir algo, con Audi, y entonces él recibe un token con el cual recibe el permiso para poderse comunicar con ese tercer backend, que es como un third party, como una tercera parte en este escenario, y este backend, a su vez, le provee a través de este vínculo de certificados digitales. ¿Qué es eso de certificados digitales? Pues los certificados que utilizamos para comunicarnos también cuando estamos en Internet, que a veces sale que están mal configurados o que tiene, digamos, una autoridad que fue quien lo expidió, tiene una duración, tiene una fecha, tiene una dirección. Entonces, esos certificados tienen que ser proveídos a través de este backend a este vehículo. ¿Y qué tiene que pasar en ese backend para que esos certificados lleguen? Pues yo tengo una serie de entidades que son en donde yo me matriculo, que se llama ECSA, que significa Enrollment Certificate Authority, la autoridad en la que yo me voy a matricular. Tengo la de registro, que es donde yo voy a registrar ese pasaporte, o sea, yo recibí un pasaporte aquí de esta de matriculación. Con ese pasaporte yo voy al registro. El registro verifica aquí en la Certificate Revocation List, en una lista donde están los certificados que están revocados porque han sido hackeados, porque ya expiraron, porque son malignos y que están reportados. Y estos certificados son unos certificados de corta duración y que tienen una pseudonimidad. Entonces, esta Registration Authority, Certificate Authority, se comunica con una Pseudonym Certificate Authority, que es una autoridad que tiene certificados seudónimos y que lo va a proveer de certificados seudónimos,
que se los va a enviar a través del backend, que se los va a entregar finalmente al carro para que se pueda comunicar con este otro vehículo. Todo esto tiene que estar garantizado por un root, por una autoridad que sea como la raíz, que sea la principal, y que esto generó muchísimas discusiones en las mesas de negociación porque, digamos, China quería que fuese un solo ministerio quien manejara este root. Europa muy democráticamente quería que hubiese un sistema de balotas en la que tuviera diferentes root certificate authorities. Estados Unidos quería competir para poder entrar a China y para poder decir que ellos no necesitan solamente este Root Certificate Authority, sino que ellos pueden tener aquí una subentidad en la cual ellos puedan generar sus propios certificados también, porque por la expedición de cada uno de estos certificados se cobra dinero, se cobran dólares. Entonces, entonces digamos que eso es como una forma de imprimir dinero, porque ya les voy a contar que esos certificados, antes de contarles lo de los certificados, les quiero contar qué es esta cajita que vemos acá dentro del carro, esa cajita con la cual se está comunicando al exterior y se está comunicando con con este otro carro y con los sistemas backend. Esta cajita, si yo le hago como una lupa, tiene una gateway, una compuerta de comunicación hacia el exterior, y tiene una caja de comunicaciones que es la communication box, que es la que tienen todos los vehículos. Tiene una caja de comunicaciones donde están todas las antenas, donde están los MIMO para 4G, está el GPS, está el Wi-Fi, está todo con lo que se va a comunicar un carro. Y dentro de esa caja de comunicaciones, que es como la onboard equipment, tengo también los sistemas de seguridad. Tengo un hardware security module, tengo un módulo de alta seguridad y tengo un acelerador. Estos son dos monstruos de silicon que hacen un montón de operaciones que ya les voy a contar. Entonces, cada uno de estos dos tiene dos tareas diferentes. El HSM, el Hardware Security Module, está firmando 10 mensajes por segundo con su clave pública y con un certificado digital que está añadido a ese mensaje. Y este acelerador, que es un verdadero monstruo de semiconductor, está verificando 2.000 firmas por segundo. Son 2.000 firmas por segundo porque provienen de 200 carros alrededor, y cada uno de esos carros, como decíamos, tiene una capacidad de generar 10 mensajes por segundo. Entonces, al final son 2.000 firmas, 2.000 mensajes que él está verificando por segundo de los carros que están a su alrededor. Esto es lo que sucede, digamos, como a nivel de sistema embebido. Esto es lo que funciona a nivel de lupa cuando yo voy a mirar qué está pasando adentro de esa cajita de comunicaciones, adentro de esos semiconductores, de esos chips que están adentro, verificando y generando firmas para certificados digitales. Cata, ¿Sí? pero ¿dónde está, digamos, lo impresionante? Porque 2000 por segundo no es mucho para las velocidades que tenemos ahorita de procesamiento. Lo complicado es porque tiene que hacer todo el proceso alrededor, o sea, como porque tiene que comunicarse con los 200 carros alrededor y hacer todo este tema de certificación. Lo impresionante es que la capacidad de los vehículos a bordo es muy limitada, y entonces no puedes tener el ancho de banda que puede tener un computador normal en tu casa, porque tienes que tener como un número de bits muy limitado para todas las operaciones que vayas a hacer. Entonces lo impresionante es que para un vehículo que tiene tan poquito ancho de banda y que todo se trata de manejar como en kilobits, digámoslo así, haya un monstruo que pueda verificar 2.000 firmas por segundo en unos chips que tienen que tener una capacidad y una potencia de consumo tan reducida. Lo impresionante es la capacidad de los carros. Ah, pero además un celular mata a este bicho, o sea, un celular es capaz de procesar muchísimo más. Pero un celular no tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar Sí, es como que es, el vehículo. O sea, como que la seguridad y la cantidad de llaves y de claves públicas que se necesitan no se cambian con la frecuencia que necesitaría cambiar un carro por su dinámica y porque se está movilizando. sí, sería bacano como ver también, o si pudieras decirnos como la calidad del servicio o alguna métrica que diferencie como en términos de seguridad y en términos de confiabilidad, un sistema de estos que tiene que ser hiper, mega, súper Seguro. seguro respecto a un sistema móvil, por ejemplo, un celular una red inalámbrica en un hogar, que digamos que las calidades de servicio son completamente distintas. Sí, cierto, Mm. cierto. De hecho, bueno, ambos tienen
se llama Secure Enclave. Ambos tienen como un módulo de seguridad, pero yo no sabría decirte con qué precisión hay un QoS, una calidad de servicio para un celular o para un vehículo. O sea, no podría decir, digamos, con exactitud cuál es la demanda que necesita, digamos, un dispositivo móvil al que necesita este que está embebido en la caja de comunicaciones. Sí, pero lo voy a investigar y te lo tengo Para la mesa, para para la que le vez. digas a los chinos y a los gringos. Bueno, y quería contarles entonces que cada uno de estos carros recibe 100 certificados por semana durante 12 semanas, o sea, 3 meses, y tiene que actualizarlos durante cada 5 minutos de duración de certificado. O sea, cada 5 minutos de lo que dura cada certificado, son 100 certificados, cada uno dura 5 minutos, entonces cada 500 minutos se tienen que actualizar todos estos certificados y para eso pues tiene que haber un sistema en, en el backstage que tenga la capacidad de generar todos esos certificados. Y yo tengo 4 casos de uso, que es el caso 1, que es donde yo me matriculo, que fue lo que les expliqué aquí cuando yo vengo a matricularme aquí. Tengo la comunicación como tal que está pasando de vehículo a vehículo, que es la que está pasando aquí en rojo en la PC5. Tengo cuando yo estoy actualizando los certificados, que es lo que estoy explicando aquí, cada cuánto se están actualizando. Y tengo la revocación, que es cuando yo necesito borrar y sacar de esas listas a los certificados que han sido hackeados o que son malignos o que ya expiraron simplemente. Y quería contarles que hay un mecanismo bien bonito y bien especial para aquí, para la matrícula, cuando yo me voy a matricular para que me den tantos certificados. Yo tengo una expansión que se llama expansión mariposa. Y en esa expansión mariposa yo tengo aquí mi carro que tiene adentro el onboard equipment y tiene adentro el módulo de seguridad donde yo guardo mis llaves privadas. Y yo tengo 2 semillas que se llaman oruga. Yo tengo 2 orugas que están aquí, perdón, que se llaman capullo, que son caterpillar. Y yo las tengo aquí guardadas y entonces yo las envío junto con una clave pública y una función de expansión aquí a mi autoridad de registro donde yo me voy a registrar. Cuando yo lo envío, entonces allá se generan las llaves oruga y No, si es, después no, de si es oruga, capullo y luego sí mariposa. oruga capullo, vale. Claro, Tengo sí, mi no, sí. oruga, mi capullo, capullo que son las cocoon keys. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, capullo. Y entonces allí se hace una expansión con esa función que yo envié y se hace como una randomización para que sea aleatorio. Y entonces lo combino con otras solicitudes de otros vehículos que también me están pidiendo certificados y los encripto y los envío aquí atrás a la de los certificados seudónimos, en donde se generan unas llaves que se llaman llaves mariposa. Y esas llaves mariposas son entonces firmadas, son encriptadas y son regresadas de nuevo aquí a mi entidad de registro. Y la entidad de registro a través del backend se las envía aquí al vehículo, a la unidad que está en línea, al onboard equipment. Entonces es bien bonito este proceso y pues está basado como en un fenómeno natural también. Y quería contarles que en las mesas de negociación, pues lo más complicado era poner de acuerdo a la gente porque había unos que querían que se actualizara en lugar de cada 5, cada 20 minutos, otros querían que no fuera para 12 semanas, sino que la provisión fuera para 8 semanas, otros querían lo más delicado era aquí, donde había un solo ministerio que quería, digamos, como manejar los certificate authorities, los sellos, ese sello que le dan al certificado digital para darte permiso para comunicarte y que al final, pues, en Europa quería que se hiciera de una manera más democrática y poner de acuerdo a toda esa gente en términos técnicos sin tener que tocar la política es un poco complicado también porque hay intereses de por medio, porque en China, por ejemplo, hay 2 ministerios que están compitiendo para poderse ganar, digamos, como la licitación con respecto a implementación de este concepto. Entonces, no solamente había diferencias entre continentes, sino también a nivel del mismo país era difícil poner de acuerdo a las personas, a los funcionarios de esos ministerios que tenían diferentes criterios, pues porque estaban compitiendo. Finalmente, poner de acuerdo a toda esta gente fue posible
y digamos yo era la moderadora y por ese trabajo pues había unos premios que hacen en Turín que son cada año en un lugar diferente de la organización global que mencionaba Luis, de la 5GAA, la 5G para automotriz, y ellos organizan un premio anual al mejor trabajo del año y en ellos pues compiten pues todos, está yo qué sé, el de Mercedes, el de Volkswagen, están los de Infineon, están los de BlackBerry, están, bueno, los de Deutsche Telekom, en fin, los de Intel, los de todas las empresas y cada uno de ellos tiene tareas diferentes dentro del consorcio. Y pues aquí está la historia bonita que es que como una compensación a esos esfuerzos y me gané el premio al mejor trabajo del año. Entonces aquí es el momento en el que me están entregando el premio, aquí está el premio pues al que le hice una fotico ahí directamente después. Y esto tiene un ojo, en Alemania se dice un ojo que sonríe y un ojo que llora. El ojo que llora es que yo me esforcé muchísimo y estaba trabajando, digamos, como muchas horas extras para poder rendir en Audi y poder rendir al mismo tiempo en el consorcio. Y resulta que después de un sobreesfuerzo tratando de generar la publicación de todos estos resultados, ya habíamos publicado varios reportes técnicos, pero queríamos uno que compilara todo de los 3 continentes. Sufrí un burnout, colapsé y pues estuve en una clínica un mes con diferentes medicamentos tratando de estabilizar mi sistema cognitivo. Fue durísimo, estuve incapacitada durante 10 meses y aquí viene como una historia un poco positiva que es la estabilidad laboral en Alemania, la forma en la que los contratos están protegidos para que no te puedan echar y obviamente pues el apoyo que recibí de la empresa, la comprensión que recibí de mi jefe para que me esperaran todo este tiempo. Yo me reintegré al trabajo en enero desde este año. Pude superar todas estas etapas tan difíciles del sistema nervioso. eh, y me estuvieron esperando como si nada hubiera pasado, con una actitud muy positiva. Mi jefe ahora me ha reducido la cantidad de tareas y la cantidad de responsabilidades, pues para que yo pueda, porque todavía estoy tomando medicamentos hasta el próximo año, entonces para que yo pueda pues terminar de estabilizarme y de no tener una recaída, sobre todo, que es lo más importante. Y yo quiero cerrar esta presentación diciéndoles que aunque uno tenga muchísimo trabajo y muchísimas ambiciones laborales y académicas, también debe haber un balance en el tiempo libre, sea para visitar el Oktoberfest, o sea para uno ir al coro, a la música, que era donde yo colaboraba en Collagen, para ir a correr carreras de atletismo representando a Colombia, o hacer música, o hacer lo que finalmente les guste hacer más en su tiempo libre y tener a las personas que sean clave en su vida cercana, sea su pareja, su familia, los amigos, las pocas personas, ese poco círculo, ese pequeño círculo que se va definiendo con los años cada vez más estrecho porque las convicciones y las creencias pues se van definiendo y ya no todo el mundo cabe, que mantengan esas personas cerca y que mantengan siempre un balance entre lo que tengan para hacer en su vida, entre las metas que tengan académicas y laborales y su vida privada, que es indispensable para la salud, no solamente física, sino también emocional y mental. Entonces, quiero darles las gracias por su atención. Estoy disponible para que se conecten conmigo, sea por LinkedIn o por YouTube como Catalina Mejía o por Instagram como catalina.mejía.rodríguez. Y si tienen preguntas, pues con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Casi me haces chorrear la lágrima, Cata, muchas gracias. Nada, muy, muy linda presentación, muy bacana, técnica, emotiva, emocional y profunda. Muchas gracias, Cata, la verdad. Muy orgulloso de vos y de tu familia, porque definitivamente pues tu familia es de alguna forma quien te ha permitido ser lo que sos, ¿no? Cierto. Eh, una pregunta, ven, en estos espacios de negociación que decías como que la política, tratar de que la política no se metiera, pues Ujú. las simulaciones de alguna forma no permiten tener como información objetiva para tomar decisiones. O sea, cómo los políticos toman, por ejemplo, simulaciones, de estos sistemas desde una perspectiva mucho más analítica y racional, cómo los políticos toman esta información y deciden. Ah, sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, este sistema ya fue probado con el Golf Polo, con el Volkswagen Polo y con el Volkswagen Golf, perdón, con el Golf y funcionó. Entonces, digamos como que ya había un prototipo de un piloto que demostrara que ya funciona y que es confiable.
ellos toman decisiones, lo que nosotros más intentábamos era que tomaran decisiones de acuerdo a que hubiese como una parte técnica robusta, a que hubiese factores técnicos por los cuales la latencia, la confiabilidad, la capacidad, la cobertura, la democracia, digamos, tratamos mucho como de hablarlo mucho en China cuando hablábamos de esa principal autoridad que debía sellar los certificados. Nosotros queríamos que hubiese como más democracia, pero al mismo tiempo se respetan como las fronteras y entonces se hace que haya, por ejemplo, subsistemas en medio de ese sistema que permitan que también Europa se pueda integrar si quiere ser democrático y que si un carro de Volkswagen no quiere hacerlo como lo hacen los fabricantes chinos, pues entonces pueda tener esa flexibilidad y no necesariamente tenga que pasar por esa máquina de impresión de dinero para que, digamos, el certificado no sea cobrado cuando sale desde el root, sino para que sea cobrado en un nivel intermedio en alguno de esos backends. Entonces, yo creo que era muy importante tratar de tener comunicación objetiva, tratar de aproximarse culturalmente de una manera respetuosa a lo que cree cada país, porque obviamente pues unos no podían imponerle a los otros lo que los otros creyeran. Tratar de, por ejemplo, con los chinos hay que ser como de una manera como muy educada, son más tímidos, no son tan arrolladores, digamos, como los estadounidenses. Entonces yo creo que los soft skills, las habilidades de comunicación en ese sentido son muy importantes para que uno sepa cómo tiene que hablar, eso a nivel de soft skills. Y a nivel de technical, de razones técnicas, pues tratar de convencer a los ministerios responsables de por qué un sistema puede ser más robusto que otro y que no necesariamente se queden con una sola solución, que era lo que estaban planteando al comienzo de las negociaciones, que querían una solución solamente para que ganara un ministerio la licitación y no querían abrirse, digamos, como a que esos certificados fueran generados de una manera como si fueran una aplicación encima de todo el sistema. Y si uno tiene una aplicación encima de todo el sistema, pues es más fácil que haya subsistemas que estén conectados a ese nodo principal, a que si yo digo, no, yo no voy a tener una aplicación, sino que todos van a tener que solamente negociar conmigo los certificados y cobrarme a mí los certificados. Entonces había pues factores técnicos, factores sociales, factores políticos, y era como un sancocho, digámoslo así, a la hora de poder hablar y dirigirse, pero finalmente se logró un puente de comunicación entre los tres continentes. Y de una manera muy respetuosa, digamos, los estadounidenses aprendieron se comunicaban conmigo, yo me comunicaba con los chinos y yo de vuelta, los chinos conmigo, luego yo me comunicaba con los estadounidenses y yo hice como un puente, digámoslo así, como de árbitro, y en eso sirvió mucho ser colombiana porque uno aquí pues tiene, digamos, como que regiones muy diferentes que hablan y piensan muy diferente. La costa atlántica piensa de una manera muy diferente a como piensa Bogotá. Entonces, digamos que tener como esa conciencia de que cada persona procesa la información de una manera diferente fue importante para que las personas se abrieran a escuchar y a publicar en los documentos técnicos efectivamente soluciones que fueran como más diversas en lugar de que fuesen como más monotónicas. Muy bien, ¿alguna pregunta para Catalina? Muchachos, muchachas. ¿Alguna pregunta de las mujeres? Aprovechando pues que Cata las representa súper bien. Luis, tengo una pregunta hacia Catalina. Quiero saber más que todo cómo es eso de, pues, la participación de mesas como internacionales para como la integración de tecnología como lo son los carros autónomos. Ujú. O sea, cómo son esos debates entre los países acerca de las políticas que se van a manejar entre estas, o si Catalina tiene como mucho liderazgo ahí o no sé, Ujú. porque supongo que eso determina muchísimo en cuánto va a ingresar, o sea, en cuánto van a ser las ganancias de cada país en la implementación de esa tecnología en un futuro y todo eso, Ujú. y eso va a ser muy importante. Entonces, pues, más que todo eso. Claro, claro, muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Mira, pues las organizaciones de estandarización
normalmente se organizan por equipos. Entonces, en el caso de esta organización hay 7 equipos. Yo estoy en el equipo de seguridad y privacidad, pero está también el de arquitecturas, está también el de casos de uso, etcétera. Y en el de seguridad y privacidad yo represento a Audi y cada uno de esos equipos tiene un representante de todas las empresas que están involucradas en el ecosistema. Entonces están los que fabrican los chips, están los operadores, están los que fabrican los automóviles, están los que prestan servicios a terceros como tal. Y entonces por eso, digamos, por decir algo, en el equipo 7 había un representante de Ford, otro de BMW, otro de Volkswagen, otro de Infineon, otro de Intel, otro de BlackBerry, otro de Deutsche Telekom, otro de Verizon, o bueno, en fin, yo por Audi. Entonces, yo tenía el papel de representar a la empresa en cuanto a los criterios de seguridad y privacidad para todo ese ecosistema. Había otros que tenían, digamos, yo estaba junto con 6 compañeros más y cada uno de esos compañeros estaba distribuido en un equipo y cada uno de ellos tenía la palabra con respecto a la empresa. Entonces, digamos que mi posición tenía que ser la posición que también favoreciera a la empresa, pero que también tuviera la reglamentación dentro de Europa, que también tuviera la reglamentación dentro de Europa, los criterios que funcionan para la Unión Europea y que fueran compatibles, que fueran armonizados con Estados Unidos y con China, porque no solamente se trata de que BMW pueda hablar con un Audi, sino también de que 2 países puedan hablar un mismo lenguaje a la hora de intercambiar mensajes. Entonces, en esas mesas hay 4 reuniones anuales que se realizan en diferentes continentes. 2 en Europa, una en Asia y una en América continente como tal. Nos reunimos 4 veces al año y mostramos el trabajo que hemos tenido en avance durante las reuniones que hemos tenido en back office que hacemos cada 2 semanas. Cada 2 semanas tenemos una reunión en la cual mostramos los avances por tareas y por una agenda que cada equipo tiene propuesta. Esas agendas y esas agendas vienen de la iniciativa que tiene cada empresa de querer liderar en un tema. Eso es como todo en la vida. El que levanta la mano y dice, yo tengo la idea, usted entonces es el que va a liderar esa propuesta y usted es el que va a echar para adelante la idea con la que acaba de salir. Pues lo mismo pasa en las empresas. Todas están compitiendo por querer penetrar un mercado, en este caso el mercado de China, porque el gobierno chino fue el que dijo que quería equipada la flota de vehículos con el 50% para el 2021 con el 50% de capacidad de aptitudes, digamos, de comunicación vehicular. Y entonces todos quieren entrar a China y para eso los primeros que lideren y los que más trabajen son los que primero van a penetrar el mercado. Obviamente después de eso van a haber otros que van a beneficiarse de ello, pero hay un tiempo de penetración de mercado que es eso tiene un tiempo que es el que permite que la persona que entró de primero pegue, digamos, como más duro, y ya luego llegan los que entran después, que son los que pegan después, digámoslo así, y ya se va estabilizando un poco más el mercado. Entonces, en este caso, la idea era que Audi fuera el primero. De hecho, el presidente del consorcio global es de Audi. Y por eso, digamos, en Audi había como un trabajo tan fuerte por parte de mis colegas y de parte mío. Y que los segundos fueran otros compañías productoras de vehículos. Entonces, pues la responsabilidad es muy grande porque cuando te dicen tú eres el líder y tú necesitas ser el primero en penetrar el mercado, tú necesitas ser el primero en desarrollar el concepto e implementarlo, obviamente está todo el mundo compitiendo porque la información se fluya y se genere y se implemente de la manera más rápida y eficiente posible. Así que es una responsabilidad grande. Las mesas de negociación se desarrollan sobre todo durante las reuniones que hacemos tanto en back office como frente a frente, o sea, personalmente, face to face. Las reuniones que hacemos face to face normalmente tienen una agenda en la que cada persona modera. Normalmente la idea es que los que moderen sean los que fabrican vehículos, porque son los que quieren implementar toda esta tecnología. Entonces, la idea es que ellos sean los que moderen la agenda y los que propongan soluciones para que el resto del ecosistema se mueva. Y la idea es que sea compatible pues, con las políticas de otros países. Entonces, hay que informarse de leyes, hay que informarse de data policy,
a quién le pertenecen los datos, bueno, un montón de discusiones que hay a la hora de querer tener un sistema tan interconectado, que la privacidad, por ejemplo, no es un parámetro en China, pero en Europa sí existe la privacidad y es muy importante. Entonces, buscar que hubiera como entidades dentro del sistema que hicieran pseudo aleatorio algunos de los parámetros y así por el estilo. O sea, digamos que de acuerdo a cada política que tuviera cada país, buscar una solución técnica que fuera acorde y buscar que fuéramos como los primeros y que estuviéramos como en la jugada en todas las reuniones para poder liderar. Muy bien. Cata, de nuevo, muchísimas gracias. Nada, Con gracias muchísimo a vos gusto. y saludos a toda tu familia, saludos a Filip y nos vemos Con el sábado. muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Nos vemos el sábado en la clase de alemán. Chao. Que estén muy bien. Puedes seguir conectada si quieres escuchar la charla de Carlos, que ya por aquí está. Vale. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Bueno, si tienen preguntas para Catalina, me pueden hacer preguntas a través al correo o pueden incluso enviarme a mí, yo se las transmito a Cata. Ella es súper abierta y siempre disponible.